La infancia de Salvador Dalí parece sacada de una película con elementos de misticismo y drama. Para entender su extraño comportamiento y su estilo único, hay que indagar en sus primeros años, donde hay páginas oscuras que moldearon su personalidad. Salvador era el segundo hijo de la familia. Antes de él, sus padres ya tuvieron un hijo, que también se llamaba Salvador, pero murió a los 2 años. Esto dejó una profunda huella en la vida del futuro artista. Su madre creía que él era la reencarnación de su primer hijo. Así se lo decía al niño, repitiéndole que él era el renacimiento de su hermano muerto. Dalí creció desde niño con la sensación de que alguien más vivía en él, que tenía que sustituir a ese primer Salvador. Esto tuvo un profundo efecto en su psique. No podía entender quién era y empezó a buscar la confirmación de su yo único y extraño en todo lo que hacía. Más tarde recordaría que esto le dio un sentido del destino, pero también acentuó sus miedos y contradicciones internas. Otro rasgo llamativo de la infancia de Dalí fue el papel difícil y rígido de su padre en su educación. El padre de Salvador, un hombre de carácter firme, quería que su hijo fuera fuerte y no tuviera miedo del mundo. Para endurecer al niño, le enseñaba fotos truculentas y libros con imágenes de enfermedades y heridas graves. Salvador tenía que ver caras y cuerpos mutilados, lo que le horrorizaba. Pero su padre pensaba que así el niño se haría más fuerte y aprendería a enfrentarse a sus miedos. Estas terribles imágenes están profundamente grabadas en la memoria del pequeño Dalí y probablemente se convirtieron en la base de muchos de sus espeluznantes y extraños cuadros. Así, su padre intentó educarle de una forma inusual, aunque cruel. Más tarde, Dalí utilizó imágenes de cuerpos y formas extrañas en su arte, lo que dio lugar a su famoso estilo terrorífico. Ya de niño, Salvador no era como los demás. Se dio cuenta de que el mundo le miraba de forma diferente y empezó a crearse una imagen que le separara de los demás. Ya en sus años escolares hizo del choque parte de su personalidad. Por ejemplo, intentaba someter a los profesores comportándose de forma desafiante e incluso aterradora. Desde muy pequeño ya era ese Dalí, que sentía que tenía que ser único, irrepetible. Su madre y su padre, cada uno a su manera, quisieron educar a un hijo especial, pero sus métodos no hicieron más que aumentar las contradicciones internas y la soledad de Salvador. Al final, todo esto, miedos, un sentido de su excepcionalismo, imágenes de enfermedad, dio al mundo un artista cuyas obras están llenas de símbolos inquietantes y místicos. Cada hora que se derrite o cada figura borrosa de sus cuadros es un reflejo de sus propios traumas infantiles. Además, siempre buscaba algo más para sorprender al público, porque se sentía incomprendido, solo y perdido. Salvador Dalí no solo fue un artista de talento, sino también un auténtico maestro de la provocación. Su vida estuvo llena de rarezas que hoy pueden parecer incluso chocantes. Algunos pensaban que estaba loco, otros que era un genio que simplemente veía el mundo de otra manera. Pero, ¿cuáles eran sus hábitos que sorprendían a todos los que le rodeaban? En primer lugar, a Dalí le encantaba ser el centro de atención. Siempre quería llamar la atención e inventaba las formas más insólitas de hacerlo. Por ejemplo, llevaba una pequeña campana dorada y la hacía sonar cuando quería que la gente le prestara atención. Imagínese, en una calle abarrotada o en un restaurante, de repente suena. Todo el mundo se gira y ahí está Dalí con una sonrisa de suficiencia. Era su forma de decir, «Estoy aquí, miradme». Esta campana se convirtió en su símbolo personal y la llevaba a menudo incluso cuando viajaba. Otro extraño hábito de Dalí era su forma de dormir. Como muchas personas creativas, buscaba formas de inspirarse y sacaba ideas de los lugares más insólitos. El sueño normal no le gustaba.
Creía que mientras dormía perdía tiempo que podría dedicar a la creatividad. Así que ideó la técnica del microsueño. Durante el día se quedaba dormido solo un par de segundos, y eso era suficiente para reiniciar su cerebro. Según él, esos destellos de sueño le ayudaban a crear nuevas ideas y cuadros. Dalí afirmaba que a veces dormía solo 1 a 2 horas por noche para mantenerse en ese estado de semidespertar y estar preparado para nuevas ideas. Por supuesto, esto no es bueno para todo el mundo, pero para Dalí esta técnica se convirtió en una fuente de inspiración. Tales hábitos formaron su imagen de genio al límite, donde la locura formaba parte de la creatividad. Era como si Dalí repeliera deliberadamente a la gente con sus rarezas para seguir siendo siempre un enigma. Quizás sea esta línea entre el genio y el absurdo lo que le hizo tan famoso. La pregunta sigue abierta. ¿Era así por naturaleza o creó él mismo esta imagen? Salvador Dalí era excéntrico en todo y también en el amor. Un día conoció a una mujer que cambió por completo su vida y se convirtió en su inspiración durante muchos años. Se llamaba Gala y por ella estaba dispuesto a todo. Pero su amor no fue nada sencillo. Fue una historia de pasión, extrañeza y arreglos inusuales. Cuando Dalí y Gala se conocieron, ella ya tenía 30 años y él solo 25. Gala estaba casada con el poeta Paul Eluard, pero por Dalí decidió dejar a su marido. Curiosamente, en aquella época, Dalí se consideraba muy temeroso de las mujeres e incluso decía que le daba miedo entablar una relación. Sin embargo, Gala se convirtió en una excepción. Se convirtió para él en la persona que no solo le apoyó como artista, sino que también le ayudó a abrirse como persona. Dalí decía que sin ella no sería él mismo y firmaba sus cuadros Gala Salvador Dalí, subrayando que eran uno. Pero su relación era muy especial. Gala no era solo su esposa y ayudante, sino que literalmente dirigía su vida. Se ocupaba de los negocios, las finanzas y a menudo le ayudaba a tomar decisiones importantes. Dalí la llamaba su reina y la obedecía en todo. Pero no se trataba de una obediencia ordinaria. Existía entre ellos un verdadero contrato de relación. Decidieron que su matrimonio sería abierto, es decir, que cada uno podría tener aventuras. Gala disfrutó de este derecho e incluso consiguió una casa separada, donde llevaba a sus amantes. Dalí lo sabía y, además, lo aprobaba. Pensaba que su independencia y su fuerza la hacían aún más especial y atractiva. Una relación así resultaba extraña para mucha gente, pero para ellos era la pareja perfecta. Gala no solo aceptaba las rarezas de Dalí, sino que las potenciaba, ayudándole a sentirse libre en su genialidad. A cambio, él le permitía vivir la vida que quería y confiaba plenamente en ella. Puede parecer que ese amor era demasiado pragmático o incluso cruel, pero para Dalí era la salvación. Podía ser él mismo, y Gala se convirtió en el ancla que le mantenía a flote. Su historia no es una historia de amor normal, pero quizá por eso le hizo tan grande. Uno de los símbolos más famosos de la obra de Dalí es el reloj que se derrite en el cuadro La permanencia de la memoria. Este cuadro desconcertó a mucha gente. ¿Por qué el reloj fluye como cera derretida? Resulta que la idea se le ocurrió a Dalí de forma inesperada. Una noche vio un trozo de camembert, un queso blando, derritiéndose al sol. Esta imagen le llevó a la idea de la inestabilidad y la relatividad del tiempo. Para Dalí, el tiempo no es un parámetro rígido e inmutable, como se suele pensar, sino algo flexible, que cambia bajo la influencia de nuestras sensaciones y percepciones. El reloj parece perder su forma y extenderse, al igual que nuestros recuerdos del pasado o nuestras ideas del futuro. Es como si Dalí quisiera decir que el tiempo es una ilusión y que no podemos fiarnos de él.
Pero las insólitas imágenes de Dalí no acaban aquí. Otro curioso objeto creado por el artista es el sofá esponja. La idea de un sofá con forma de labios se le ocurrió a Dalí cuando admiró la belleza de la actriz Mae West. Sus labios le parecieron el ejemplo perfecto de feminidad y decidió inmortalizarlos creando un sofá con su forma. Es más, incluso fue más allá. Diseñó una habitación entera al estilo de su cara. El sofá esponja era una boca, las paredes parecían rasgos faciales y había cuadros colgados en la pared que parecían ojos. Este interior era una verdadera encarnación del enfoque surrealista del diseño y sigue inspirando a artistas contemporáneos. Estas extrañas imágenes no eran accidentales. Dalí creía que el arte debía emocionar, conmocionar e incluso asustar un poco. Decía que cada objeto que nos rodea puede traducirse en un símbolo. Por ejemplo, un reloj no es solo un aparato que muestra la hora, sino algo más que nos hace pensar en la esencia del tiempo y de la vida. O un sofá. Puede ser no solo un mueble, sino algo atractivo, como los labios de una actriz que uno quiere recordar. Por eso sus obras están llenas de símbolos extraños e impactantes que permanecen en la memoria durante mucho tiempo. Y aunque a primera vista parezca que estas imágenes se crean solo por epatar, tienen un significado profundo. Dalí quería demostrar que el mundo no es tan simple como parece y que cada objeto puede ser portador de algo importante e insólito. Era como si dijera a sus espectadores: mirad el mundo de otra manera, prestad atención a los detalles. Salvador Dalí no solo era un artista famoso, sino también un maestro del escándalo. Le encantaba entusiasmar al público y siempre encontraba formas inusuales de sorprender o escandalizar a la gente que le rodeaba. Su comportamiento parecía extraño para muchos, pero esto es lo que le hizo reconocible y legendario. Uno de los casos más famosos ocurrió en una conferencia científica en la que Dalí tenía que hablar. Pero en lugar de subir al escenario con su ropa normal, apareció con una escafandra de submarinismo. Cuando le preguntaron por qué llevaba ese traje, Dalí respondió tranquilamente que estaba buceando en las profundidades del inconsciente. Fue tan inesperado que el público estalló en aplausos. Sin embargo, pronto se descubre que el traje espacial es muy pesado y hermético, y Dalí empieza a asfixiarse. Nadie se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría, y el propio artista entró en pánico al intentar liberarse. Finalmente le ayudaron a quitarse el casco y pudo respirar con normalidad. Con este acto atrajo la atención y se forjó una reputación de hombre dispuesto a todo por el arte, incluso a arriesgar la vida. Tales acciones convirtieron a Dalí en una leyenda. Era como si se hubiera creado deliberadamente su reputación de genio excéntrico, un hombre al que le importa más escandalizar que agradar al público. Muchos pensaban que sus excentricidades eran solo parte de su imagen, pero quizá era su forma de mantenerse fiel a sí mismo. Por eso, cada movimiento suyo, cada aparición pública, estaba cuidadosamente pensado. Era como si dijera a la gente: mirad, soy diferente. Salvador Dalí no solo creó cientos de cuadros llenos de color, sino que dejó un legado tan fuerte que su influencia aún se siente en el arte, la moda e incluso en nuestra cultura cotidiana. Sus cuadros se han convertido en verdaderas obras maestras valoradas en millones de dólares. Los cuadros de Dalí se conservan en importantes museos de todo el mundo, entre ellos el Museo Dalí de España, y son visitados por miles de aficionados cada año. Gente de todo el mundo viene a ver sus famosos relojes fundidos, sus extrañas figuras y sus imágenes surrealistas. Es asombroso que, incluso décadas después de su muerte, su obra siga siendo relevante e interesante. Dalí fue capaz de crear un estilo difícil de confundir con cualquier otro. Inventó su propio lenguaje visual,
y este lenguaje lo hablan varias generaciones de artistas, diseñadores y directores. Pero su legado no son solo sus cuadros. El propio Dalí era una auténtica obra de arte. Sus gestos, su aspecto, incluso su bigote se convirtieron en elementos reconocibles. Todavía podemos ver su influencia en la moda, la publicidad e incluso el diseño. Los famosos sofás tontos o las soluciones de interior inspiradas en el surrealismo siguen utilizándose en el diseño moderno. Dalí demostró que el arte no tiene por qué ser serio. Puede ser colorista, chocante e incluso un poco divertido. Al fin y al cabo, el legado de Dalí es algo más que cuadros, es una enorme contribución cultural. Demostró que es posible ser inusual y atrevido y aún así lograr el reconocimiento. Su legado inspira a artistas y creativos que ven en él un ejemplo de hombre que no temía ser él mismo. Dalí dejó al mundo no solo su arte, sino también toda una filosofía basada en la idea de que cada persona puede y debe ser única.